Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí. Jaime, un placer estar nuevamente en tu programa. A ver, lo último es respecto a la reacción de Irán atacando bases estadounidenses eh, en Qatar. Y esto evidentemente va contra lo que desea la Unión Europea, que esto desescale, tal como lo han manifestado sus principales voceros. Pero esto no desescala y si nos ceñimos al discurso de Trump, al mensaje de Trump, que ha sido bastante corto en realidad el día sábado a la noche, pidiéndole a Irán que se siente en la mesa, que si hay más ataques ellos van a seguir atacando. ¿Cómo la ves al día de hoy a esta hora? Sí, es bien difícil que se dé una desescalada en estas condiciones. Más bien, lo esperable es que Irán multiplique sus acciones contra intereses israelíes y estadounidenses en la región. En el pasado reciente hemos visto cómo, pues, por ejemplo, cuando asesinaron a este militar Soleimani, conocido en Irak como jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, Irán respondió atacando una base militar. Es verdad que avisó previamente el ataque, pero respondió, digamos. Yo creo que Irán va a seguir respondiendo y lamentablemente esto puede seguir escalando, ¿no? La salida pacífica que quiere desarrollar o empujar la Unión Europea es muy difícil, ¿no? Es muy difícil en este contexto cuando una de las partes, Estados Unidos, prácticamente lo que le pide a Irán, más que la paz, le pide que se rinda, ¿no? Es Uh decir, -huh. la paz ha sido, Irán ha sido un país agredido por Israel, un país que ha visto cómo su soberanía se ha visto afectada, han sido atacados centrales nucleares contra el derecho internacional y con consecuencias que puedan ser realmente lamentables, sobre todo considerando el componente nuclear, y a ellos les piden que dejen de atacar y tiendan a la paz y a negociar. Una negociación que también se hace muy difícil. Recordemos que ante el ataque de Israel, Irán venía ya acercándose a Estados Unidos, estaban en pleno proceso de acercamiento con Estados Unidos y de negociación, e Israel ataca Irán. Y luego, cuando se estaba dando un proceso de acercamiento entre Europa, entre la Unión Europea e Irán, Estados Unidos ataca Irán a pesar de que había dicho que iba a tomar en consideración 2 semanas para ver si atacaba o no Irán. Así que yo creo que no hay ningún incentivo en este momento en Irán en sentarse en una mesa de negociación, ¿no? Uh Y -huh. esto puede llevar a escenarios realmente lamentables si, como tú decías, vemos los resultados de lo que fue la intervención en Afganistán e Irak. Es decir, cuando vemos lo que fue la intervención de Irak y Afganistán a inicio del siglo XXI, los resultados han sido lamentables. En Afganistán los talibanes regresaron al poder, Irak es un caos, la región es muy inestable, Sí, los claro. grupos terroristas siguen existiendo, digamos, Al-Qaeda, el Estado Islámico siguen cometiendo atentados. Entonces, si vemos esos resultados después de casi 10 o 20 años de intervención militar de Estados Unidos en la región, creo que lo de Irán no me augura nada positivo. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a caminar hacia una guerra prolongada que busque la salida del poder de los ayatolás, no sabemos qué va a pasar en los siguientes días, pero estamos viendo ya hace algún tiempo un proceso de escalada que no parece tener punto final, ¿no? Ahora, eso también va a depender de las alianzas que Irán pueda realizar, ¿no? Porque para sostener un conflicto más largo contra Israel y Estados Unidos, Irán necesita aliados. Y ahí vamos a ver qué tanto los que hoy apoyan a Irán realmente se comprometen a apoyarlo económica y militarmente. Claro. Haaretz, que es un medio israelí bastante respetable por sus publicaciones, que he estado leyendo este fin de semana, señala que, claro, uno de los sueños de Netanyahu es derrocar al régimen iraní, al régimen del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei. Y básicamente, siguiendo el espejo de Irak, colocar a un político que sea afín a Occidente. Vemos que todo eso finalmente fue, como lo reseñas muy bien, un fracaso. Pero también en el mismo Haaretz se habla de otros líderes alternativos en Teherán y que, digamos, sin la eventualidad que Khamenei sea derrocado, pues van a querer controlar Irán. Digamos, dentro del espacio político iraní
¿Hay una posibilidad que se produzca lo mismo que en Irak, es decir, que sea puesto un gobernante afín a Occidente? Es un escenario bastante complejo que implicaría un conflicto a escala mayor. Es decir, el régimen de los ayatolás no va a caer solamente por un ataque de misiles, digamos, ¿no? Es cierto que en Irán existen muchas quejas internas, hay un escenario interno, pero yo creo que el régimen de ayatolá ha logrado sobrevivir más de 40 años y tiene el control pleno de Irán. ¿Te acuerdas que lo mismo se decía de Putin, que Putin iba a caer, producto de las sanciones, y Putin sigue vigente? Y lo hemos visto en otros tipos de gobiernos autoritarios. Así que yo creo que para que el régimen teocrático de Irán pueda caer requiere de una intervención más al estilo Irak contra Saddam Hussein, ¿no? Y no sabemos si ese tipo de intervención Israel y Estados Unidos están dispuestos a realizar, ¿no? Por los Ujú. costos que ya sabemos significa esa intervención. Yo siempre creí que Estados Unidos iba a ser muy renuente a intervenir en Irán por dos razones. Uno, por el marcado neoaislacionismo de Donald Trump. Donald Trump ha mostrado un desinterés por participar en travesías bélicas alrededor del mundo. Se salió a la mala de Afganistán, regresando a los talibanes. Se quiere salir a la mala de Ucrania. Y por otro lado, también creo que el costo de lo que fue el conflicto de Irak y Afganistán, pues, y los pocos resultados también era un elemento fundamental. Claro. Y la verdad es que yo no creo que Estados Unidos, yo dudaba que Estados Unidos lleva un ataque de esa naturaleza, lo realizó, pero otra cosa muy distinta es que se participe de una intervención prolongada que busque sacar del poder a los ayatolás, que es algo creo que mucho más complejo. Claro. ¿Qué significa para ti, y esto es lo que preocupa en este lado del mundo, qué significa para ti, primero, la participación de Rusia? Y cuando digo la participación de Rusia, voy desde lo que dice el canciller Sergei Lavrov, de que el mundo podría estar acercándose a una tercera guerra mundial, hasta la visita de los líderes iraníes a Moscú y siendo muy bien recibidos por Vladimir Putin. El apoyo está puesto de manifiesto. ¿Cuál es tu mirada respecto a la participación de Rusia y cuánto puede escalar aún más si es que Rusia entra al juego? Rusia es un actor clave en el mundo y el apoyo de Rusia para Irán es fundamental. El problema es si Rusia está en la capacidad de ser, al margen del plano discursivo, ser un actor realmente clave de apoyo a Irán. Y la realidad es que en este momento Rusia está sufriendo la guerra, las consecuencias de la guerra de Ucrania. Tiene muchos problemas en el Ajá. escenario ucraniano, costos económicos, costos militares que creo que no harían o no posibilitarían que Rusia pueda jugar un papel clave para Irán. Recordemos, por ejemplo, que hace un poco más de una década, cuando Bashar al-Assad, expresidente de Siria, estuvo a punto de ser derrocado, lo digo hace más de una década, no hace poco, no hace un año, Bashar al-Assad recibió el apoyo de Rusia y Rusia comenzó una campaña de bombardeos contra pues, la oposición siria que logró que Bashar al-Assad recupere o se mantenga en el poder durante varios años más. En ese contexto, Rusia fue clave, pero en este momento Rusia, atravesando los problemas de la guerra de Ucrania, no está en esas condiciones. Por eso creo que todas las miradas, más que a Rusia, se dirigen hacia China, que tanto China puede realmente ser un soporte económico, ya lo es, para Irán, que tanto puede ser más un soporte económico y que tanto puede ser un soporte militar para Irán, ¿no? Porque Irán Ujú. van a estar aliados y van a estar aliados que digamos, que no solamente sean tu apoyo discursivo, es decir, porque en este momento vemos muchos países, por ejemplo, Arabia Saudita, que es un típico rival de Irán, ha apoyado a través de varios comunicados pues a Irán y a este ataque estadounidense, cuestionando el ataque estadounidense. Pero el problema es que ese apoyo debe ir a un apoyo económico, militar, que Irán necesitaría para hacer frente a un conflicto más complejo. Ya que hablas de China, en el fin de semana, luego de ocurridos estos hechos, eh, uno puede desprender de declaraciones de los portavoces, por ejemplo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, que hay una molestia y hay una condena desde los chinos a lo ocurrido en Irán. ¿Hasta dónde puede meterse China? ¿Cuáles son sus intereses en juego? ¿Y qué tiene que ver
el estrecho de Hormuz en toda esta situación? China es un país que quiere jugar un papel de gran potencia mundial, que es Yeah. un poco lo que quiere hacer en los próximos años. Y un país que quiere jugar ese papel no puede permanecer al margen de este tipo de circunstancias. Para China o de la manera China, yo creo que en parte correcta, Estados Unidos está generando un escenario de mucha desestabilización a nivel mundial innecesario. No era el momento para atacar a Israel, creo que había para atacar a Irán, perdón, había creo un espacio para la negociación hace unos años, hubo un acuerdo, estaban acercándose Irán, Teherán y Washington, es decir, era un escenario para atacar innecesariamente a Irán. ¿Acaso Irán estaba a punto de tener un arma nuclear? La OIEA dice que tenía o que tiene uranio enriquecido al 60%, se necesita al 90% para tener un arma nuclear, así que todavía hay un espacio para conversar. Creo que en China hay una mirada de que estamos generando un escenario de tensión, de desestabilización con impacto en muchos ámbitos, como el ámbito económico, innecesarios, ¿no? Y yo creo que un país como China no puede permanecer al margen. Se ha mostrado, o mejor dicho, las primeras señales que ha dado China es tratar de mediar en el conflicto, pero creo que llega un punto de que China tiene que jugar otro rol. Acordémonos que China ya es o ya tiene un papel importante como al sostener económicamente a Irán. Recordemos también que hace unos meses China fue fundamental para el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, que ha sido pues un acontecimiento político importante en el mundo. Así que China tiene mucha presencia e influencia. La pregunta es qué tanto más puede tener para sostener un conflicto o para permitir que Irán sostenga un Claro. conflicto de largo plazo. Y respecto al estrecho de Hormuz, yo creo que esa es una herramienta económica, digamos, una herramienta que Irán puede utilizar, pero ahí también hay que tener mucho cuidado, porque mucho sale el estrecho de Hormuz y mucho se habla acerca de la capacidad que tiene Irán de básicamente cerrarlo y provocar consecuencias. Por ejemplo, que Europa no reciba petróleo, que el petróleo suba a precios nunca antes vistos, pero también el cierre de Hormuz afecta a China, porque por ahí pasa mucho el petróleo que se dirige a China, Exacto. también afecta a los países que hoy son cercanos o que hoy apoyan a Irán, como Arabia Saudita, que hoy apoya a Irán y que obviamente se vería perjudicado. Así que para Irán no es tan fácil cerrar porque puede tener problemas con otros países que hoy son, por lo menos en el plano discursivo, apoyo de Irán. Oscar Vidarte con una lectura de lo que está sucediendo y está en desarrollo en Medio Oriente tras los ataques estadounidenses el último sábado. Gracias, Oscar, como siempre, un placer, ¿eh? Hasta la próxima. Jaime, un placer. Cuando quieras, a tu disposición.